Recién cantamos Dios de imposible. ¿Quién cree en un Dios así? ¿Amén? Yo creo en un Dios de imposible. Vamos, ustedes vayan acomodándose y vayan buscando Segunda de Reyes 6:25, vamos a leer. Habitualmente cuento un chiste, seguramente ya lo conté varias veces, pero es así, los chistes son pocos pero buenos, dice el pastor González, no sé. y el chiste de hoy es una iglesia chiquita, evangélica, estaba haciendo una campaña en el barrio y bueno, era el último día de campaña y cada vez venía más gente y la iglesia se llenó el último día. Era al tope, había gente por todos lados, más o menos como acá, pero todos parados alrededor. La iglesia era chiquita, no entraba ni un alfiler. Y era el último día de la campaña y estaban todos contentos por la cantidad de gente. Y de golpe por la vereda viene una persona que la conocían ahí en el barrio y le decían asistencia perfecta, porque vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles y ese domingo vino también. No sé si me entienden. Era una persona conocida y la iglesia estaba llena y cuando los diáconos lo vieron que quería, imagínense, lo empujaron, vio como los guarda en el metro de Tokio, lo metieron así y claro, esta persona entró así, estaba apretado atrás, ¿no? Esta persona dedicada al vino estaba apretado así, pero estaba escuchando toda la prédica, ¿no? Y el pastor habló de la salvación y demás. Entonces el pastor dice, ¿quién quiere ir al cielo con Jesús? ¡Fua! 70% levantó la mano. Claro, pero el pastor quería a todos, ¿vio? Entonces siguió un poco hablando más y predicando. Y dice, ¿quién quiere ir al cielo con Jesús? Levantaron todas las manos menos el borracho. Y claro, el pastor era como que ya lo tocaba, porque entonces volvió a explicar todo y vuelve a preguntar, ¿quién quiere ir al cielo con Jesús? Y el borracho nada, no levantaba la mano. Entonces se le acerca el pastor y dice, ¿y usted no quiere ir al cielo con Jesús? La verdad que sí, pero voy en otro viaje porque este está muy lleno. Amén, hermanos. Abrió la Biblia ya, la encontró. Muy bien, me voy a poner el anteojo, que son los ojos prestados después de los 50, ¿no? Prestados o pagados, depende. Vamos a leer un solo versículo, pero no lo pierda de vista porque lo vamos a volver a leer. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes 6:25, no sé si se lo había dicho, pero por la duda. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor bendito, por este día tan especial, Señor, en que estamos aquí reunidos en este lugar santo, Padre. Lo declaramos santo, Padre, y echamos fuera toda influencia del enemigo, Padre, que quiera ejercer en nuestros corazones. Limpiamos, Padre, cada corazón, cada mente, para que pueda recibir de tu palabra, Señor. No solo recibirla, sino atesorarla. No solo atesorarla, sino ejecutarla, Padre bendito. Por eso en el nombre de Jesús liberamos este lugar, Padre, y te pedimos que tu palabra esté escarbando nuestros corazones, Señor. Oh Padre, escudriña nuestros corazones, penetra con la palabra, Señor. Usa mi vida, usa mi boca, Señor, y nada que no sea tuyo pueda salir en este lugar, Padre. Te bendecimos
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Recién leímos del sitio de Samaria unos versículos a lo mejor conocidos, una historia conocida, pero la vamos a ir explicando un poco a medida que vayamos avanzando. Y acá vemos a Samaria, que era la capital del norte. Israel estaba dividida en dos, la parte sur, Jerusalén, con 2 tribus, y el resto de las tribus, de las 12, Samaria. Y era la ciudad, digamos, que más se había alejado de Dios y que más rebelde, por así decirlo, era, ¿no es cierto? Pero yo siempre que predico, cuando lo he hecho, me gusta que usted se imagine la acción. ¿Me sigue? Yo cuando predico o leo la Biblia me gusta imaginarme todo y me cuesta a veces situarme en esa época, pero en esa época, hermano, las ciudades eran todas amuralladas para protegerse de una invasión o algo, y había una forma de lograr sitiar, o sea, de lograr que una ciudad se rindiera, y era rodearla. Dependiendo del número de enemigos, ese rodeo se hacía total o no, dependiendo de qué ejército. Entonces las murallas estaban, las ciudades completamente rodeadas de murallas altas, altísimas, y en cuya había una sola puerta grande, que en tiempos de paz esa puerta estaba abierta y la gente entraba y salía permanentemente, y los comerciantes podían pasar con sus mercaderías y su tropa de camellos o asnos, lo que sea, para transportarla. El tema es que cuando había alguna amenaza o algo, estas puertas se cerraban, y solía haber al lado una puertita muy chiquita. Le explico esto para un poco, muy chiquita, que tenía la forma de un ojo de una aguja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una ciudad estaba sitiada con amenaza, se cerraban las puertas principales y la mercadería o los mercaderes venían con los camellos, los azotaban y los hacían arrodillarse o ponerse prácticamente en 4 patas y pasar por ahí, por esa puertita chiquita. Y entonces el enemigo, si atacaba, no tenía ninguna posibilidad de poder meterse. No tenía, porque la puerta era muy chica y estaba entrando el camello. Lograr poner el camello en 4 patas y que pasara por ahí era una tarea difícil. Sí se podía hacer, pero era difícil, costaba, porque el animal, por supuesto que no se quiere arrodillar el humano, menos un camello, ¿no? ¿La agarró? Entonces, hermano, lo que le quiero transmitir esto es que cuando Jesús dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, se refería a esta ilustración. Se refería a que al mercader le era más fácil meter un camello, a pesar de que lo tenía que golpear, lo tenía que empujar. Era más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, hermanos. Y en esta situación estaba esta ciudad, pero mucho peor. Ya no recibía mercaderías, no recibía nada. Estaba completamente sitiada y empezó a haber hambre en la ciudad. Empezó a haber un hambre terrible, hermanos. Y cuando hay hambre empiezan a verse, ¿qué? Las miserias humanas. Las miserias humanas empiezan a manifestarse, y lo que vamos a ver, y lo que vemos primero en la ciudad, es que lo primero que empiezan era la especulación. Empiezan a subir los precios de los alimentos, y lo vamos a ver, recién lo leímos, lo que valía la cabeza de asno, y después vamos a evaluar un poco más para entender más la diferencia. Hermanos, se empieza a desesperar, empiezan las miserias humanas a desarrollarse, a decir, hasta que se llega a lo último, a que 2 madres pactan comerse a sus hijos. No sé quién recuerda el sitio, pero 2 madres deciden comerse un hijo y después otro. Y esa situación, hermanos, llegó Samaria a que realmente 2 madres se comieran sus propios hijos.
algo aberrante que pasara, pero estaba pasando. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué pasaba eso en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios? ¿Por qué estaba siendo sitiado? ¿Y por qué las miserias humanas se desarrollaban de tal forma en ese lugar? Y vamos a ir a Levíticos 26, 29 y lo vamos a leer bien clarito lo que dice allí. Habla en versículos anteriores sobre las consecuencias de la desobediencia. Y Dios le muestra a su pueblo que hay muchas consecuencias de la desobediencia. Y termina con la más atroz de todas, donde en Levítico 26, 29 dice: y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Dios le había anunciado, hermano, y en especial a su pueblo, a todo el pueblo de Israel durante 2000 años, que si desobedecían, tendrían consecuencias muy graves. Hoy el pastor lo expresó muy bien: cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias. Y en Samaria el pueblo venía apostándose de la fe, venía con todos los ídolos, en otras cosas, se había olvidado de Jehová. Y durante 2000 años, hermanos, Dios le había dicho al pueblo de esta desobediencia. Y yo me acuerdo de, acá hay una propaganda de Trivago, no sé si lo vieron, Trivago del hotel. Bueno, me hace acordar un poco esta situación. Trivago, hay una parte donde el muchacho se levanta y dice: he dicho esto tantas veces. Y eso me hace acordar a Dios, hermano, porque tantas veces lo hizo, tantas veces le dijo. Yo me lo imagino a Dios diciéndole: aquí están las consecuencias, aquí está el pecado. ¿Ve? Usted elige, acá hay uno lindo, uno más lindo, pero ¿qué pasa? Si usted cliquea acá, acá están las consecuencias. Durante más de 2000 años, Dios les dijo que iba a haber consecuencias. Desobedecieron y allí estaban las consecuencias. El rey Jorán empieza a vestirse de cilicio, sabiendo que es responsable también, ¿no es cierto? Se viste de cilicio, que es una vestimenta áspera cuando pasa esto de los hijos, para mostrar un arrepentimiento que realmente no lo sentía, porque él sabía que por su idolatría era consecuencia de lo que se estaba viviendo. Pero sin embargo, se viste de cilicio y dice: el profeta tiene la culpa. El profeta era Eliseo. ¿Me siguen? Y el profeta nuevamente, ¿qué hace? Intercede a Dios. Y Dios ya lo había dicho tantas veces, pero nuevamente vemos que Dios concede algo al pueblo, nuevamente le da otra oportunidad. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, 6:25. 7:1, perdón. Mantenga el 6:25 que lo vamos a volver a leer. ¿Y qué pasa? El profeta acude a Dios y Dios le da la solución, hermanos. Y está en el versículo 7:1 y lo vamos a leer ahora. Y dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y hermanos, quiero leerlo y vamos a hacer un pequeño paralelo entre este versículo y con el valor que esto representa. ¿Me entiende, hermano? En la primera leímos que hubo gran hambre y que se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Al peso de la plata, de esas 80 piezas, ¿saben cuánto valía el precio de hoy, cotización de la plata? Una cabeza de asno, un alimento repugnante, horrible, espantoso. Imagínense si usted va a la carnicería y le dan una cabeza de asno. Tomá, llévate esta cabeza de asno. ¿Cuánto vale? 7.050 pesos.
7.050 pesos. Esa era la miseria humana, la especulación, a lo que había llegado a valer una cabeza de asno, que es algo repugnante. Y después habla de un cap de estiércol de paloma. Estiércol de paloma en realidad no era la caquita, por así decirlo, perdónenme si hay algún nenito medio chiquito, de paloma, sino era una semilla, una alcánfora, algo agrio, algo feo, que no lo come nadie, pero como había hambre, eso, ¿saben a cuánto vendía? Dice que se vendía 5 piezas de plata, al equivalente hoy de 600 pesos. Eso es lo que había pasado en primera instancia, eso es lo que pasaba en Samaria. El que tenía alimento con su miseria humana se lo guardaba y quería especular. Se iba a morir de hambre, pero lo quería vender caro igual. Cuando aparece Dios por medio del profeta y dice la segunda, y dijo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora, 24 horas después de este primer versículo, va a valer el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y hermanos, esto eran 7 y 14 kilos y el precio era el mismo, 94 pesos. ¿Entienden la diferencia en 24 horas? Cómo Dios resolvía algo rápidamente, algo que parece imposible, hermanos. Que un alimento tan caro ahora valía el alimento verdadero tan barato. Amén, hermanos. Hoy lo vamos a llevar a los tiempos de ahora, digamos, para entenderlo un poquito mejor y ya entrar en lo que Dios nos quiere hablar en esta circunstancia. A los tiempos de hoy de la carnicería, digamos. Acá está mi suegra, que ella le encanta mi asado. Es más, come asado, tiene 86 años, come asado únicamente cuando yo lo hago. Y yo como puchero cuando ella hace puchero. Así que estamos compensados porque ella lo hace en invierno y yo no hago casi nunca asado. Entonces es como que se compensa la cosa. Ahora ella tiene una ventaja. No sé cómo, pero se entera que yo hago asado. Yo no sé si se lo revela el Espíritu Santo, si tiene un olfato de 20 cuadras, no lo sé. Pero si yo prendo el fuego, mi suegra ya está, trin, trin, hola, vas a hacer asado. Y yo no me animo a decirle que no. No. Sí, Aide, ¿usted cómo sabe? Y mi hijo estaba ya teniendo ganas. La quiero, Aide. Pero es así, hermano, usted haga de cuenta de que quiere hacer asado porque viene su suegra y tiene poco dinero o anda medio, o una pareja de recién casados. ¿Hay parejas recién casados acá? No. Bueno, porque, ahí hay una, bueno. Lo peor no te empieza ahora. Lo peor es cuando viene el embarazo, el antojo, ahí es cuando empezamos a sudar. Yo por lo menos. Cuando la mujer queda embarazada y le empiezan los antojos, a las 3 de la mañana te va a pedir un asado con chorizo, con morcilla, con choripán. Terrible. Y ya no vivís más. Transpirás todo el día. Y si encima no tenés un mango, ¿qué vas a ir al carnicero? Vamos al carnicero y le digo, mirá, viene mi suegra, ¿viste? Y yo no ando corto, pero vamos a hacer un asado. O mi hija, mi esposa está antojada, va a salir con cara de chinchulín, ¿no? Es difícil. Pero hermano, yo quiero que te hagas este paralelo. Te vas al carnicero, hoy más o menos 7 kilos de asado, depende de dónde sea. Y la miseria humana y especulación que está en todos lados, aunque no estemos sitiados, ¿me sigue lo que le digo? En un lado te va a salir 1.100 pesos, en otro 1.000, en otro 1.050. Pero vos vas a la carnicería y claro, le decís al carnicero, voy a comprar asado 7 kilos. Y el carnicero te dice, mirá viejo, no me lo compres hoy. Si mañana lo compras, te lo vendo a 14. ¿Qué? Eso es más o menos la promesa como hizo Dios mediante el profeta.
¿Vos le vas a creer al carnicero? Yo no le creería, ¿no? Pero claramente, hermanos, vemos en la respuesta de Dios, en 24 horas iba a resolver este problema. Y hermanos, claramente, recién dijimos que creíamos en un Dios de imposible, ¿no? Claramente, en 24 horas iba a resolver Dios este problema. Y hermanos, eso pasa cuando Dios promete algo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Cuando Dios promete algo, realmente Él lo cumple, hermano. Él lo cumple. ¿Saben? En la Biblia, en esta Biblia, hay entre 2.000 y 3.000 promesas. ¿Amén? Hay entre 2.000 y 3.000 según los eruditos. Y hermanos, yo no las conté ni me voy a poner a contarlas, pero las quiero todas para mi vida. Amén. Quiero todas las promesas para mi vida. Todas. Porque sé que cuando Dios promete algo, lo cumple. Hay una gran diferencia entre el carnicero o mi carnicero y Dios. Y la vemos en Números 23, 19. Lo voy a leer en Reina Valera y después en la traducción actual. Dice así, claramente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Y en la traducción del lenguaje actual, que me encanta, de la Biblia, si usted quiere, cómprese una porque está hermosa, dice en Números 23, 19, Dios no es como nosotros, como mi carnicero. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Amén, hermanos. Yo no sé, hermanos, cómo hace Dios para cumplir una promesa a mí y a ti. No tengo la menor idea cómo lo hace. No entiendo para nada cómo Dios me promete algo y me lo cumple. Pero hace 2860 años, el rey Josías y la ciudad de Samaria aprendieron algo que le tuvo que quedar muy claro y que nos tiene que quedar muy claro en esta noche, hermanos. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Amén, hermanos, no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Nada más. No busques entenderlo, obedecerlo. Amén, hermanos. Aleluya. Hoy, por las redes, vio cuando en YouTube o en Internet, cuando alguien hace algo, está trabajando rápido, aparecen como que en modo Dios, ¿no? O modo Maradona, obrero modo Maradona, como diciendo que lo está haciendo muy bien y espectacular y le sale una barbaridad. Y a veces nos pasa, hermano, y yo quiero tomar esta alegoría de los modos. Por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes tienen el modo zombie cuando se levantan, ¿o no? ¿Lo veo los jóvenes? Hola. Sí, ¿lo vieron? Y le decía a un joven, ¿va a comer algo? Ese es el modo zombie de los jóvenes y adolescentes. Ahora, el modo zombie, cuando crezcan, se le pasa. Porque yo tengo modo zombie, pero se me va cuando me lavo la cara. Si yo voy a trabajar sin lavarme la cara, soy un zombie seguro. ¿Me entiende? Y acá vemos lo primero que vemos, que hay dos modos en esta ciudad. Pero vamos a volver para ver cómo Dios hace para resolver y para cumplir esta promesa que le dio el pueblo de Samaria. Hermanos, allí afuera había 4 leprosos, o sea, los leprosos estaban fuera de la ciudad estaba sitiada, pero quiero que entienda antes, tener lepra
hermanos, en el contexto hebreo, cultural de esa época, era lo más repugnante que había. ¿Me sigue, hermano? La lepra era considerada como el pecado, como una analogía del pecado. La persona que tenía lepra tenía que apartarse del pueblo, tenía que apartarse de la tienda, tenía que irse porque no era bienvenido. Y Levítico mismo lo dice, que el que tuviera lepra, si no era sano, no podía entrar. Y hermanos, aquí Dios a la puerta, de Samaria había 4 leprosos, 4 que estaban afuera, y ahí estaban muertos de hambre como estaba todo el pueblo, pero ellos estaban afuera porque al tener lepra, y hermanos, la lepra, estuve leyendo, es una enfermedad horrible, hoy prácticamente extinguida, muy poco, porque realmente estamos en la gracia de Dios, pero hay muy poco. Pero el que tenía lepra, hermanos, tenía todo costra en la mano, las articulaciones se le atrofiaban, le picaban, le dolían, era algo espantoso, hermanos. Y si esa persona tenía que entrar a la ciudad, tenía que ir gritando, destapándose para que la lepra se le vea, y tenía que ir gritando, inmundo, 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 para que todo el mundo se apartara. Y esa es la situación, hermanos, de estas 4 personas. Estaban sufriendo, pero no solo sufriendo porque estaban excluidos de la sociedad, sino porque tenían una enfermedad que era atroz, dolorosa, espantosa, diría yo. Y allí estaban afuera, en la puerta de la ciudad, y deciden moverse, hacer algo. Y yo le voy a pedir al sonidista que ponga un sonido especial y que imaginemos esto, los leprosos atrofiados, y yo quiero actuar esto, pero no quiero que nadie se ofenda, porque imagínense a los 4 leprosos, no es que iban caminando así, tipo Ulises y Yaravide, no, no iban así, no, los leprosos iban así. Y a medida que la tierra se levantaba y sus esfuerzos y avanzaban, Dios dice que hizo ruido de ejército, hizo ruido de caballos, hizo ruido de trompetas, hizo ruido de espadas, y los sirios escucharon esto. Escucharon este ruido de guerra que Dios hizo a medida que los leprosos avanzaban. Estaban muertos de dolor, pero Dios los estaba usando para liberar a Samaria del sitio. Y los sirios, gracias hermano, y los sirios escucharon y huyeron. Aleluya, hermanos, huyeron. Porque dicen los sirios, los israelíes han tomado ejército de otros, han hecho alianza y nos van a matar, huyamos. Y los leprosos, hermanos, llenos de polvo, llegaron al campamento y no estaba ni el loro. Aleluya. Y estaba toda la comida ahí, y estaban todas las carpas, y entraron en la primer carpa, hermanos, y entraron a comer, y entraron a comer, y entraron a comer. Aleluya. Y esto es gratis. Y fueron a la segunda, y ya había otras cosas. Y estaban allí gozosos, doloridos por la caminata. No dice cuánto caminaron, pero caminaron un esfuerzo terrible. Pero estaban gozosos, estaban comiendo. Cuando uno de ellos dice, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Porque nosotros estamos comiendo acá y nuestros hermanos en Samaria no lo saben y están muriendo de hambre. Y ahí es cuando hacen lo increíble, hermanos, porque ellos se podrían haber quedado ahí comiendo y gozando.
y no tener que volver a desandar ese camino doloroso, ese camino donde le dolían las articulaciones, donde le picaba la lepra, donde su vida era horrible, pero fueron y volvieron y le dijeron: ¡ay, los sirios han huido! ¡Hay alimento para todos en el campamento! Y Dios cumplió su promesa y el 7 kilos de harina se vendió a 94 pesos. Y lo primero que nos muestra el Señor es que Dios usa a cualquiera para cumplir una promesa. Amén, hermanos. Tu vecina tóxica. Amén. Tu jefe ateo. Dios te promete un sueldo y vos decís: no, mi jefe ateo. ¿No escuchás el ruido de guerra? En modo leproso, hermano. Tenemos que ponernos en modo leproso, aunque no sintamos, aunque tengamos dolor, aunque parecen que las circunstancias no nos ayudan. Dios, cuando promete, lo cumple. Y cuando te mueves, y cuando crees, y cuando obedeces, tu jefe ateo te dio el aumento. Yo no sé cuál es tu caso, pensalo vos. Pero si Dios promete algo, Él lo cumple. Y puede usar a cualquiera, como usó esos 4 leprosos. Al que menos te imaginás. Hasta el borracho que se convirtió en el cuento. Amén, hermanos. Aleluya. Y eso es lo primero que tenemos que aprender, hermanos. Que cuando Dios promete algo y nosotros obedecemos, Él puede usar a cualquiera para bendecirnos. Yo, en mi mover diario y obediente en modo leproso, hermanos, puedo ser parte de una promesa para otros. Amén. Nosotros como iglesia, en modo leproso, podemos ser parte de ayuda de una promesa para otros. Cuando traemos comida, ayuda comunitaria. Y acá te vas a tener que poner la mano en el corazón. Estamos haciendo que se cumpla una promesa. Hermanos, cuando el pastor pide para ayuda comunitaria, hermanos, no está por el prestigio de la iglesia. Amén. No está pidiendo porque la iglesia está pidiendo porque hay una promesa de Dios atrás de todo, atrás de nuestra ayuda, atrás de la ayuda comunitaria. Hay familias cristianas que necesitan. ¿Y saben qué, hermano? Hay un Salmo 37, 25. Si querés lo buscás, si querés no. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén, hermano. Eso es ayuda comunitaria, hermano. Cuando los pastores te piden que traiga algo en modo leproso, tráelo, hermano, porque hay una promesa para otra persona que la va a recibir. ¿Y saben qué, hermano? Lamentablemente a veces pasa que nos olvidamos. No levanten la mano, déjenla, me pongo yo. A veces cuando llegamos acá, llegamos a la iglesia, es el día del kilo. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos? Y bueno, lo traigo otro día. ¡Mentira! No lo traes más. Entonces, hermanos, cuando traemos un alimento y nos olvidamos, estamos como el leproso en la primer carpa. Tenemos la bendición, Pero en la segunda y en la tercera carpa ya pensaron en otros. Y saben, hermanos, Dios nos mira, Jesús nos mira permanentemente, pero cuando Dios quiere cumplir una promesa en otro mediante ti, Él sonríe. Por eso, hermanos, cuando te olvides el alimento, volvé a desandar el camino.
Aunque te cueste nafta, aunque te cueste tiempo, aunque pienses, no, el pastor me va a ver que llego tarde. Y Jesús, ¿qué está esperando? Que traigas ese alimento. Estás sonriendo si lo vas a buscar. Esa sonrisa vale más que lo que pensás que el pastor va a mirar si llegás tarde o no. No, hermano, no te preocupes. El modo leproso hace que lo que nosotros tengamos, aunque nos cueste, lo tengamos que compartir. Por eso, hermano, cuando vengas, cuando traigas el alimento, cuando te olvides, ve a buscarlo, hermano. Jesús va a estar sonriendo porque hay una familia cristiana que no va a mendigar pan, porque hay una promesa de Dios, que eres parte de esa promesa, donde jamás va a mendigar pan. Amén, hermanos. Volvé a buscarlo. Volvé y bendecí y cumplí la promesa que Dios tiene para los que no tienen. Amén. Me acuerdo que hace un tiempo prediqué para ya más o menos ir terminando. Y prediqué y conté una anécdota cuando me quedé hace mucho sin trabajo. Ya tengo trabajo, amén. Hay promesa acá, amén. Ah, bueno, entonces ya no lloro más. Yo conté que como conozco la Biblia del año 88, 89, me gusta estudiarla, me gusta enseñarla. Cuando me quedé sin trabajo, mis hijos adolescentes, con muchas cosas, la verdad que yo conocía la Biblia de punta a punta. Y conocía el versículo donde dice que los pajaritos eran alimentados por Dios, pero yo necesitaba más que semillas, ¿no? Ojalá, pero éramos 4 en casa. ¿Te imaginás pelearnos por un girasol? Una semillita de girasol era una cosa media, ¿eh? Y ni te digo si era uno de esos pipas. Nos íbamos a desgarrar, pero peor que los de la lucha libre íbamos a quedar. Pero hermanos, me costaba entender. Y saben, hay lo voy a resumir mucho porque lo he contado. Y Dios me tenía que hablar con algo y me tenía que mostrar. Y aunque usted no lo crea, y después vamos a ver qué pasa, Dios me mandó un perro a mi casa, ahí a la puerta de mi casa, y yo vine un día así, estaba el perro, y le dije a mi hijo y a mi hija, no le den de comer, porque si le dan de comer, no se va más. Y yo me acuerdo que a los 10 minutos fui, miré, y estaba el perro. Y no sé cuántas colas tenía, pero movía tantas colas, y me enternecí tanto, que fui a la heladera, y a pesar de que no tenía trabajo y nada, agarré una salchicha y se la di al perro. Y mis hijos no podían creer porque le había dado una orden y una contraorden. Y ese perro empezó a seguirme a todos lados. Yo estaba buscando posibilidades de negocio. Iba al centro a ver un negocio, a ver si vendía o no vendía, para ver qué podíamos hacer. Y el perro me seguía a todos lados y yo quería irme y me iba. Y me metí por el teatro y me fui y lo perdí de vista. Y cuando llego a mi casa dije, le gané al perro. Y a la media hora salgo y el perro estaba ahí. Y no me lo podía sacar de encima. Pero ¿saben qué? En varios viajes que yo iba y el perro me seguía a mí y a los chicos no. A Lili tampoco. Me seguía a mí. Pero cuando yo fui a vigilar y el perro me seguía, venía una policía local y sacaba del bolsillo comida y le daba al perro. Y yo veía eso, pero no me caía la ficha. Y otro día me pasó lo mismo. Y me volví y lo atropellé, le pisé la cola, lloró, agarré por otro lado. Y entré en un negocio, salí, estaba tomando agua de esas que ponen. Y cuando llegué a mi casa, ya abatido porque el perro no me lo podía sacar de encima, estábamos comiendo y me cayó la ficha.
Y cuando di gracias por los alimentos, le dije al Señor, gracias, porque me mandaste un perro y el perro lo alimenta. Cada vez que salgo, el perro come. Y me estás diciendo, me estás prometiendo que va a haber alimento en mi mesa. Antes de comer fue eso. Cuando habíamos lavado los platos, no me tocó a mí, no se preocupe. Me toca a veces. Salgo y el perro no estaba más. ¿Y saben por qué le cuento esto? Porque, hermanos, cuando yo estaba por acá, muchos hermanos se me acercaban y me dicen, me llegó tu prédica, pero la del perro. Yo no me lo creo. Y yo le palmeaba la espalda nada más. ¿Saben por qué? Porque en Samaria, cuando el profeta dijo que iba a valer 94 pesos la harina y la cebada, hubo un príncipe que dijo, eso no va a pasar. Y el profeta le dijo, va a pasar, pero no vas a comer de ello. Y hermanos, cuando una persona me decía así, yo entendí que era en modo príncipe. ¿Y cuántas veces estamos sentados allí y estamos en modo príncipe? No sé si me entiende lo que quiero decir. Estamos dudando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace en la vida de las personas. A mí me ha pasado veces y hermanos, yo he crecido mucho mediante el testimonio, porque yo cuando dudaba y estaba en modo príncipe, venía alguien acá y contaba que el aguinaldo no le salía o la jubilación no le llegaba, pero que fue al ANSES y habló y a los 2 meses de orar o 3, la jubilación le llegó. Amén, hermanos. Y eso es lo que hace el modo leproso. El modo leproso viene el jueves a la reunión de milagro, recibe el milagro, pero el domingo lo está contando porque no quiere el Señor. Modo príncipe en la iglesia, Dios es amor, hermano. Tiene que volver el testimonio, porque yo tengo un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que responde la oración, un Dios que responde las promesas. Y sé que el jueves Dios ha respondido a muchos. Pero tenemos que subirnos acá y contarlo. Tenemos que volver a tener testimonio. El modo leproso volvió y contó. No se quedó con lo que tenía. Le dolió, le costó, pero volvió a contar las buenas nuevas que había comida para todos. Y cuando Dios no bendice en algo imposible, porque Dios, recién lo leí, recién lo cantamos, Dios es un Dios de imposible. Jesús te mira y quiere sonreír porque lo cuentes, porque hay muchos modos príncipe en la iglesia de Dios amor, y al príncipe se le combate con testimonio. Yo crecí en la fe porque escuchaba la palabra de Dios, pero también escuchaba a aquel que recibía. Y hermanos, lo único que te puedo decir es que si vos no tenés la jubilación, pero estás en modo leproso y te vas hasta el ANSES, hay ruido de guerra en el ANSES. Hay ruido de guerra en el ANSES y los expedientes caen y lo ponen primero al tuyo. Amén, hermanos. Yo creo que es así. Yo no entiendo cómo Dios cumple las promesas. Yo entiendo que si le obedezco, la cumple conmigo y con otro. Amén, hermano. Nos ponemos de pie. Aleluya, gracias Señor amable. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Padre, en el nombre de